Cuarto y última etapa del programa del proyecto Cinta Transportadora Industrial, la etapa de clase A2. En esta, en una línea, terminaremos de desarrollar el programa de la cinta transportadora. Pero previo a ello, quiero analizar unos parámetros, unos factores del programa que nos permitirán ayudar a hacer de esa uno más productivo y flexible. Programas nivel operario, ¿no? Hasta aquí el programa que habíamos desarrollado en su momento. Y justamente nos faltaba la etapa glaseado de botellas. Una vez que fuera envasado y tapado la bebida, nos iban a quedar botellas grandes, botellas chicas, y acá en el Conveyor 3 necesitábamos dividir, separar las botellas chicas de las botellas grandes, y nosotros mediante el programa determinaríamos en qué Conveyor continuaría cierta botella y la restante al Conveyor 3. Bueno, etapa anterior es donde se desechaban las botellas defectuosas, ¿no? Analicemos los parámetros nivel operario que había mencionado. Acá tenemos el temporizador 4.0, el temporizador con retardo a la activación, el TON, el timer on delay, en sí este temporizador es la que nos permite una pausa de milisegundos de la etapa de llenado de botellas. Cuando he llenado las botellas hay un pico que baja hacia las botellas para cargar las bebidas, y hay un tiempo de pausa entre el cargado y la vuelta hacia su posición de reposo de este pico, y es ese tiempo el que maneja este temporizador. Entonces cada vez que haga ese trabajo de una botella a otra, la sumatoria de ellas es el tiempo que tarda la cinta en su movimiento. Mientras menos tiempo tarde esa etapa de pausa, más rápido será el movimiento de la cinta, y viceversa, ¿no? En sí, la velocidad de la cinta transportadora 1 o el Conveyor 1, el circuito, ni el simulador ni el programa nos permite poder manejarlo. Entonces la velocidad de marcha de esa cinta solamente podremos comandarlo desde este timer. Ya aplicando al caso real, si queremos variar la velocidad de la cinta transportadora 1, precisaremos poner un inverter o un variador de velocidad al motor S, el Conveyor 1, el motor 1 y su salida a la salida del PLC 2.0, que comandará el equipamiento eléctrico que manejará
a este motor. Bueno, y en serie en esa circuitería es que deberemos colocar un variador de velocidad para que trabaje a cierta frecuencia y regularle y calibrarle las rampas de aceleración y desaceleración. Entonces de esa forma, a través de manual o automático, de potenciómetros manual o automático, tendríamos el control de la velocidad de la cinta transportadora. Pero aquí el programa que hemos desarrollado y en sí el simulador no nos permite poder manejar la velocidad de esta cinta más que con ese temporizador, como recientemente mencionamos cómo ha de funcionar. Entonces hagamos una prueba. Esta es la velocidad a la que trabajaría la cinta. Bueno, en su momento también ya lo vimos. Entonces, más velocidad, menos velocidad, lo podremos comandar desde el temporizador 4.0. Eso está trabajando a 6 milisegundos. Nosotros acá podemos mandarla más, menos, dependiendo de hasta qué rango nos permite poder maniobrar el mecanismo de toda la cinta. Vamos a dejar a 3. Y veamos qué tan rápido varía ya. Perdón, cómo cambia la velocidad, un poco más acelerado el movimiento de la cinta. Y realmente varía mucho. Bueno, entonces el TON 4.0 es la que nos permitirá poder manejar en cierto sentido la velocidad de la cinta. Después otro parámetro, nivel operario, sería la cantidad de botellas desechables que caen por caja aquí en el Conveyor 2, y nosotros lo configuramos a 3 botellas defectuosas por caja. Bueno, aquí el simulador nos permite cargar hasta 11 botellas. Entonces pongámosle que en cajas normales necesitaríamos cargar unas 15-20. Bueno, eso es lo que nosotros modificamos aquí en este contador. Entonces dijimos que lo hayamos configurado a 3 y nosotros vamos a ponerle a 10. Y ahí ya las cajas saldrán un poco más llenas. La razón por la que en su momento pusimos a 3 es para que fuera más prontita el efecto de cambio de una caja a otra. Acá el temporizador 4.1 es un parámetro íntimo del programa que no necesitaríamos
mandar a la categoría a nivel operario, porque es la que nos permite, en caso de que la máquina pare en el momento en que la guillotina sea abierta, de la guillotina de desechos, si la máquina paró y con la guillotina abierta, a los 20 milisegundos automáticamente se cerraría por sí sola la guillotina. Igual el contador 5.2 es un parámetro íntimo del programa que no precisamos llevarlo a la categoría operarios. Es la que nos cuenta los flancos, y que cada 2 flancos de subida es la orden que le da de avanzar la cinta del conveyor 2 de una caja llena a una caja vacía. Bueno, continuando con el proyecto, solamente nos queda agregar esa línea pendiente que dijimos de la etapa de clase A2. Aquí solamente para ello nos queda manejar el conveyor 3 y su el conveyor 3 que lo maneja mecánicamente el motor 3, que es alimentado por la salida del PLC 2 y la guillotina, la cual clasea las botellas grandes y las botellas chicas, y nosotros, a través de esa línea que cargaremos aquí en el programa, decidimos si en el conveyor 3 irá cargado las botellas grandes, y en el conveyor 1, la línea principal, continuarán las botellas chicas, o viceversa. Aquí estamos agregando las 2 salidas que necesitamos comandar. La salida del conveyor 3 y la guillotina. Aquí el conveyor 3 irá en serie con interruptor normal cerrado, que es el sensor de apertura del cilindro que comanda la guillotina. Es para hacer un movimiento de cierre y apertura un poco más precisa. Y aquí el cilindro de la guillotina también necesita ser condicionado. Para un movimiento más fino. Y será con ese sensor
si no fueren por estos dos componentes, el movimiento, la apertura y cerradura de estos periféricos sería más torpe y lento, menos preciso. Eso en velocidad lenta no nos afectaría, pero cuando empieza a acelerar la cinta en su conjunto, necesitamos de movimiento más preciso y exacto. ¿Y qué es lo que comanda? Maneja a toda esa etapa. Aquí entra nuevamente la función del beat shift left. Necesitamos decirle que cuando la cinta esté, las botellas, necesitamos decirle al programa que botellas grandes o botellas chicas, cuando estén a esa altura, nosotros realizar una acción a través de la guillotina. El consecuente puede hacer su movimiento de avance, el conveyor 3. Entonces ahí es donde entra una actuación el beat shift left 1. Entonces necesitamos contar, el beat shift left 1 era manejado por ese sensor, el sensor de tamaño de botellas justamente. Entonces desde acá necesitamos contar hasta esta altura y ver en qué posición de bits es la que nos corresponde cargarle como dirección a ese interruptor. Y según mis cálculos sería más o menos en ese nivel, en esa posición, digo, que llegaría a esa altura el corrimiento de bits, el beat shift left 1. Entonces aquí habrá esa altura de la cinta, es esta posición de la tabla de bits. Entonces yo necesito decirle al programa PLC qué debe hacer en esta posición. Entonces vamos a cargarle esa dirección. Y eso sería la línea que nos permite clasear las botellas en el programa. Habíamos dicho que necesitamos que el programa quedara nulo en la etapa de inicio para cuando recién los sensores detecten el estado de las botellas empiecen a trabajar los periféricos, así como ahora lo vemos.
más error del simulador, de la plataforma simulador, que del programa que desarrollamos. Hablando de las botellas vacías que iban avanzando tapadas, ¿no? Y las defectuosas que habían pasado. Las cajas avanzan de a 10 unidades defectuosas de las 3 que habíamos programado en su momento, y aquí la circuitería está claseando las botellas grandes con Conveyor 3, las botellas chicas con Conveyor 1. Aquí en el Conveyor 3 las botellas, la cinta avanzará a medida que vayan cargándose y bajando las botellas grandes. Entonces nosotros en esta línea determinamos qué botellas continuarán en la línea principal 1 y qué botellas en la línea 3. Simplemente cambiando esto como normal cerrado, el hipertor de la dirección bit 315, cambiándolo a normal cerrado, invertimos el funcionamiento o el claseado de las botellas en esta etapa. O sea, diríamos en otras palabras que por la cinta principal continúen las botellas grandes. En el Conveyor 3 baja el resto de las botellas. De esta forma, normal cerrado recién, y ahora cambiamos a normal. Normal abierto recientemente y ahora cambiamos a normal cerrado. Reseteamos. Y ahí cambiamos el orden de las botellas. Ese simulador es muy básico, no tiene un desarrollo muy completo, entonces tiene muchos, lo que se denomina en programación, muchos bugs, muchos errores, y esos son algunos de ellos. O sea, avanzado de botellas vacías, botellas defectuosas. Nosotros en su momento desarrollamos cada etapa y vimos su perfecto funcionamiento de cada nivel, más el simulador es perfecto. Entonces, con un movimiento que hagamos el cursor del mouse, o cerremos la ventana o lo que fuere, la velocidad del procesador de la computadora y la memoria RAM, su velocidad afectará al funcionamiento del simulador.
o si el simulador es vulnerable ante esos pequeños cambios de frecuencia y velocidad de la computadora. Este ha sido el programa, colegas y amigos, ni más ni menos que esto. Según los socios que desarrollaron este programa, pude hacer una depuración personal y simplificar y reducir y compactar, la circuitería en estas 12 líneas. Nos ayuda mucho a hacerlo más práctico y simplificado. Los bin shift left. Otros colegas utilizaron los módulos move, los comparadores, haciendo de ello un circuito más o menos misma función, pero más complejo, de más líneas, un poco más difícil de detectar fallas y corregirlas consecuentemente. Vieron cómo a medida que voy utilizando la RAM y el procesador de la computadora, se ve afectado la respuesta del simulador aquí, con esos movimientos anormales. Y esa es en sí la gracia de la automatización. Y eso ya es una filosofía personal, ¿no? La automatización depende del manejar ciertos factores a tener en cuenta: economía, durabilidad y simpleza de la circuitería. Teniendo en cuenta esos factores a la hora de desarrollar, nos harán de nuestros trabajos la diferencia en el mercado, el rubro. Bien, nos serviría colocar sensores en cada nivel, en cada punto de toda la línea, sensores de todo tipo, cámaras de visión, sensores magnéticos, capacitivos y más periféricos, pero eso haría de la circuitería tanto eléctrica, mecánica y autómata más torpe y menos inteligente. Entonces, mientras más autónomo y simple sea el programa, lo hará más robusto, práctico y eficiente. ¿Y de qué depende de ello? De que utilicemos lo menos periférico de entrada posible. En este caso solamente nos valimos prácticamente de estos tres periféricos de entrada, de estos tres sensores: el sensor 6, que detecta el movimiento de una botella a otra, el sensor 7, el sensor de tamaño de botellas, el sensor 8, que nos detecta el estado de las botellas, sanas o defectuosas. Prácticamente con esos tres sensores desarrollamos toda esa circuitería. Este aquí el programa, amigos y colegas, sea de su provecho y a tenerlo en cuenta para sus proyectos
mis trabajos presentes o futuros. Un placer haber compartido con ustedes este proyecto. Gracias.